acompañan Leandro Bouchek, Alejandro Iparraguirre, Ana Broch y Pablo Ramírez. Y bueno, antes de comenzar queríamos agradecer a todos ellos que están invitados a este encuentro y a los invitados que tuvimos en el otro encuentro. También a la coordinación de la carrera de la licenciatura, especialmente a Marcela Sanín, a Natalia López y a Sofía Aldazoro. Bueno, a la Universidad Nacional de Quilmes, que apoyó esta propuesta, y también al Mercado de Industrias Culturales, dependientes del Ministerio Nacional de Cultura, y a todos ustedes por acompañarnos en este horario y a escucharnos un ratito hablar sobre las industrias. Queríamos avisarles que a medida que aparezcan las charlas, que vayan exponiendo a nuestros invitados, si quieren dejar comentarios, preguntas en el chat, nosotros después las vamos a ir retomando sobre el final o asimismo los invitados si quieren ir respondiendo también se puede, así que pueden ir dejándolas en el chat. Y por último, contarles que bueno, hoy la coordinación del encuentro la va a llevar adelante el docente de la cátedra y magíster Sebastián Estrá, así que bueno, los dejo con ellos. Si pueden apagar los micrófonos para que no se haga tanta intervención, después las cámaras si quieren dejar prendidas no hay problema, pero los micrófonos para ir escuchándonos y eso, así que bueno, nada más. Muchísimas gracias a todos por estar y vamos a comenzar. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias, Ale. Bueno, gracias, Pablo, Leandro, Ana, Alejandro, por participar. Gracias a todas y todos los asistentes. La verdad que es un verdadero placer para nosotros presentarles a quienes nos van a acompañar hoy en nuestra charla, para debatir, para charlar, para conversar un poco sobre industrias culturales y fundamentalmente sobre el trabajo del mercado de industrias culturales argentinas, el MICA. Así que, bueno, sin más voy a ir presentándolos, leyendo un poco sus trayectorias, sus recorridos rápidamente y después comenzamos, si quieren, con las exposiciones. Bueno, nos acompañan Leandro Bobchuk, que es licenciado en Gestión del Arte y la Cultura y especialista en docencia universitaria por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, donde coordina la diplomatura en Producción Técnica de Eventos y Espectáculos. Actualmente se encuentra cursando un diplomado superior en Políticas y Gestión Editorial en Claxo. Trabaja como asesor técnico del Ministerio de Cultura de la Nación desde 2012 y desde 2016 es director comercial de RGC Ediciones, editorial especializada en gestión cultural y políticas culturales. También nos acompaña Ana Groch, que es licenciada en Artes, magíster en Administración de la Cultura, gestora cultural, investigadora y docente. Trabaja hace 15 años en el Ministerio de Cultura de la Nación como asesora en el área de artes escénicas. Es autora y directora de Foco Cielo, Proyecto Cúpulas, intervenciones escénicas en espacios patrimoniales de la Ciudad de Buenos Aires. Proyecto premiado por 2 temporadas consecutivas por Mecenazgo Cultural, el FNA, FIBA y ENACOM, entre otras entidades. También es autora del libro Teatros Independientes de Buenos Aires. Trabajó por 5 años en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, coordinando los ciclos de performance e intervenciones urbanas, Bienal de Arte Joven Sub-18 en 2005, y es consultora en artes escénicas para distintos proyectos y emprendimientos gubernamentales y privados. Ha dirigido distintas investigaciones para series sobre industrias culturales en Argentina, con el aval de FOMECA y ENACOM. Lideró el área de Relaciones Institucionales del Centro Cultural Kirchner en 2015, y produjo distintos ciclos teatrales para diversas instituciones. Actualmente coordina el sector de teatro del Mercado de Industrias Culturales Argentinas, MICA, perteneciente a la Dirección Nacional de Industrias Culturales, bajo la dirección de Luis Chino Sanjurjo. Pablo Ramírez es performer, director, gestor cultural y docente. Egresado de la licenciatura en actuación del Departamento de Artes Dramáticas de la UNA, se formó como director y dramaturgo con Emilio García Huevi y Alejandro Tantanián. Con más de 20 años de trayectoria en el Teatro Independiente de Buenos Aires, actualmente se encuentra abocado a la gestión cultural, desempeñándose como coordinador del sector de teatro del Mercado de Industrias Culturales Argentinas, MICA. De sus últimos trabajos como artista se destacan La Máquina de Rezar, de la Bienal de Performance 2017, Abu Ghraib,
Orestiada, un tratado sobre el silencio. Dicta seminarios sobre procesos creativos e investiga sobre teoría del teatro performático y contemporáneo. Y Alejandro Andrés Iparraguirre es técnico superior en comercialización y técnico en electrónica. Se desarrolla como productor, diseñador y gestor cultural fomentando la industria de los videojuegos. Es profesor titular de la licenciatura en Artes Electrónicas de la UNTREF, docente titular de diseño y producción de videojuegos de la Universidad de San Andrés y de la Universidad de Buenos Aires. Entusiasta de la aplicación de juegos y videojuegos en espacios de aprendizaje. Actualmente se destaca en la industria del desarrollo de videojuegos como miembro fundador de Fundación Argentina de Videojuegos. Es coordinador de videojuegos para el Ministerio de Cultura de la Nación Argentina y forma parte del Comité del Sello del Buen Diseño Argentino para el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Su trabajo específico es como diseñador lúdico, productor en la coordinación del equipo de desarrollo y como consultor de producción, recursos humanos, marketing y comunicación del sector de videojuegos. Proyectos destacados de creación, participación y gestión. Game World Jam, evento de fomento al desarrollo de videojuegos. Element Space, videojuego de ciencia ficción. Y Red de Comunidades de Desarrollo de Videojuegos. Bueno, como han visto, una larga trayectoria, un amplio currículum. Así que, nuevamente, gracias. Y para comenzar un poco, nuestro disparador es, pensábamos con Ale, un poco planificando el encuentro, que, digamos, comiencen describiendo un poco el trabajo del MICA, ¿no? El lugar del MICA en el fomento de las prácticas, de las políticas culturales en Argentina, ¿no? Y bueno, un poco para comenzar, dejar un poco esos 3 puntos suspensivos para que ustedes continúen con la charla. Muchas gracias. Bueno, ¿querés que arranque yo? Dale, dale. Se me trabó. ¿Estarás muteado, Lean? Ah, no. No, se me cortó internet en el momento en que dije querés que arranque yo. Ah, Ahí volvió, parece. Bueno, ahí volvió. Bueno, mi nombre es Leandro, no me voy a presentar porque ya lo hizo Sebastián. Creo que la primera consigna apuntaba a qué es el MICA, ¿no? El MICA es el Mercado de Industrias Culturales Argentinas, que este año está cumpliendo 10 años. Es un programa del Ministerio de Cultura llevado a cabo por la Dirección Nacional de Industrias Culturales. Su creador en su momento fue Rodolfo Amaui, y hoy quien es el director nacional y a quien le agradecemos también porque cuando le contamos que íbamos a venir a esta charla se puso muy contento y nos apoyó sin peros, es el Chino Sanjurjo. Y lo que se pretende a través del MICA es ser un espacio donde las industrias culturales, los distintos productores, actores de las cadenas de valor de las industrias culturales, se conectan y se potencian. Desde su primera edición incluyó rondas de negocios, teniendo la visita de montones de compradores internacionales en esas rondas. Y bueno, y hoy en día está mutando, transformándose, como todos que estamos viendo para dónde sigue todo esto en el medio de este contexto tan especial y para el que no todos estábamos preparados. De eso creo que van a hablar mejor mis compañeros de teatro y videojuegos, que son dos sectores que en su preparación para este contexto estaban en extremos opuestos y lo van a contar mejor. Y bueno, y en estos 10 años lo que estamos celebrando o haciendo ahora es el lanzamiento de la plataforma MICA, como para ayudar en esta virtualidad en la que estamos metidos todos ahora a conectar y que sea como una gran vidriera para las producciones culturales argentinas. Sí, bueno, ¿qué tal? Continúo, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Ana Groch. Bueno, no, simplemente agregar, como decía Lean, son 10 años desde las artes escénicas,
siempre fue un desafío en la instancia de mercado, porque siempre es muy discutida, siempre es muy cuestionado. Hablábamos un poquito antes de entrar a la charla con los organizadores y con los chicos, un poco el tema de, bueno, si es una industria o no es una industria, este tema, digamos, que tiene que ver con el teatro, y la característica efímera, lo difícil, ¿no?, que es transmitir en una instancia de mercado que es también diferente, ¿no?, a la instancia de festival. Después por ahí podemos profundizar un poco en esto, pero digamos, cómo poder transmitir eso en una instancia con una regulación, con un formato, digamos, con un diseño específico, y a partir de ahí surgieron muchos desafíos, cómo pensar el acercamiento a qué parte de la cadena de valor, ¿no? Porque en un mercado se supone que estamos más dirigidos a los productores, pero que en sí, digamos, condensan, ¿no?, y contienen a muchísimas otras partes de los eslabones de las artes escénicas. Entonces no es que no están incluidos, sino que están incluidos de un modo diferente. El tema de lo efímero siempre fue también un desafío en relación a la posibilidad de cómo mostrar, qué mostrar, cómo hacer ese muestreo, pensar en instancias de showcase que no pueden ser enormes, entonces siempre hay una selección. Bueno, distintas variables que se fueron recorriendo, y creemos que la verdad que estos 10 años nos encuentran como bastante como maduros y a un buen nivel en comparación con otros mercados también internacionales, que el término mercado en artes escénicas no es algo muy utilizado, digamos, tiene una historia relativamente corta, de unos 30 años, con un desarrollo que parte, digamos, de América Latina, y que después en realidad se empiezan a suceder mercados en Europa, y después tienen como un desarrollo muy grande en toda la región, hasta la creación del MICA, y otro mercado también que tiene también 10 años, que es un mercado federal cordobés, que se llama Girard, que también es interesante conocerlo, porque también mueve mucho volumen de internacionalización, digamos, en lo que es la región, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, nada, simplemente contarles esto. Este año también hubo una novedad, que es la incorporación de otros sectores, o sea, hubo una desagregación de las artes escénicas, pasamos a hacer teatro nosotros, y se incorporó, pero bueno, por supuesto que también es parte digamos, de todo el hecho performático, circo, danza y infancias, que engloba también la parte, digamos, de teatro, bueno, y otros sectores, ¿no?, también en relación a la música, y también el sector de tango, bueno, que también tiene que ver con un hecho escénico, pero más vinculado a lo musical. Así que bueno, simplemente esto, y después por ahí sí, si tenemos tiempo, profundizar un poco en la plataforma, en cómo estamos pensando la plataforma para el teatro, y bueno, eso. Después Pablito puede ampliar un poco más, pero eso en líneas generales. Genial, Ana. Entre paréntesis, antes de que siga Pablo o Alejandro, me surge una pregunta, pero si querés la dejamos para después, que es sobre, digamos, de qué manera afectó, de qué manera se puede medir la repercusión en el sector de las artes escénicas presenciales, sobre todo, de esta interdicción del contacto presencial que implicó, bueno, el confinamiento, y que sigue implicando, digamos, muchas problemáticas vinculadas justamente a la cadena de valor y a las prácticas. Así que la dejo, si querés, para después. Hola, ¿qué tal? Dale. Buenas tardes. ¿Qué tal, Bueno, Pablo? igual contesto un poco si querés. Dale, vamos charlando. La Dale. situación, o sea, la pandemia en lo que hace a las artes escénicas la afectó de manera muy rotunda, digamos, fuimos uno de los sectores, y no el que más se vio perjudicado, porque nada, atacaba como la esencia misma de la práctica, es decir, no nos podemos juntar, no podemos hacer teatro, podemos hacer otras cosas, podemos filmarnos y hacerlo vía stream, pero hay algo que ya no es. Entonces, digamos, nosotros nos vimos, por un lado, desde el trabajo de la dirección, como muy abocados a contención de esa situación, que fue como muy complicada, porque encima las artes escénicas tienen muchos estratos de recursos y de trabajos. Hay gente que trabaja
exclusivamente en negro, dando clases, cobrando en efectivo, y que tuvo que dejar de hacer eso, y esa era su fuente de ingresos. Y hay productores de teatro comercial. En ese abanico, digo, en ese grande espectro, digamos, tuvimos que estar como medio al pie del cañón para poder ayudar lo más que se pueda desde el ministerio a todos, digamos, para que las salas no cierren, para que los actores puedan tener desde un bolsón de comida hasta un proyecto o una reactivación laboral. Sin embargo, me parece que fue como un tiempo también de poder mirar un poco para adentro y de como repensar, digamos, ciertas maneras de producción que hay en el teatro, sobre todo en el teatro independiente, no solo en Buenos Aires, sino en todo el país, y tratar de poder subsanar y mejorar situaciones que estaban como enquistadas previas a la pandemia, y que la pandemia lo único que hizo fue como evidenciarlas aún más. Así que, si bien fue un tiempo muy angustiante, y ahora que se está reactivando la práctica, digamos, vemos que la gente tiene muchas ganas tanto de ir a ver el teatro como de hacerlo. Fue un tiempo también en el que pudimos como hacer el foco en, bueno, cuáles son los problemas que teníamos estructurales y empezar a trabajar para solucionarlos. Claro, como una suspensión, digamos, que sirvió un poco para repensar las prácticas. Bueno, interesante. También, digamos, me parece que posiblemente el rol del Estado, ¿no? Nada, fue como un poco creciendo en términos de que, como vos planteabas, hubo un momento que había que sostener el trabajo, ¿no? La producción. Entonces, Sí, sí, por eso, a la par de sostener el ingreso, digamos, claro. también hicimos mucho foco en la inclusión financiera y en la inclusión digital, que eran dos cuentas pendientes que a la hora incluso de empezar la cuarentena y salir el Estado Nacional a tratar de contener la situación, nos encontrábamos en que la gran mayoría de la gente no se podía ni anotar porque no tenía una cuenta en el banco. Así. Sí, y además surgió, bueno, toda esta cuestión de la cantidad de propuestas también mediante la pantalla, ¿no? Estas propuestas que algunos llaman tecnoviviales, ¿no? De mediación de todo lo digital, que por supuesto son otra cosa que el teatro, no son ese convivio, esa comunión, pero sin embargo, hace poco escuchaba en una charla una directora de teatro muy interesante que decía, a mayor tecnovivio, mayor convivio también después, no es que una cosa es excluyente de la otra. Entonces es interesante de pensar que, digamos, en tanto en cuanto era la única posibilidad, esto, digamos, va también incorporando recursos, ¿no? A la escena, va permitiendo pensar otros dispositivos creativos, va haciendo evolucionar el tema del streaming, ¿no? Cómo se fue rearmando, las primeras propuestas no fueron las mismas que las últimas, cuestiones que tuvieron que ver con proyectos de teatro, digamos, por WhatsApp, ¿no? O por monólogos que se bajaban por teléfono. Ahora hay otro proyecto, Prisma, que es Biblioteca de Mujeres, de actrices que te llaman por teléfono, que es muy interesante, de Malena Solda y Valeria Cuatlov. Digo, un montón de situaciones que se fueron dando que en realidad permiten también como ampliar el campo, ¿no? Además de todo esto que dice Pabli de la situación concreta del sector, que por supuesto fue uno de los más golpeados, obviamente por las características y por lo tarde, digamos, que se pudo reanudar, ¿no? Por esta característica justamente de impresencia en vivo, pero sin embargo, digamos, todo esto también fue como un acervo que permitió algo muy interesante, y también viendo un poco la trastienda, esta cuestión de tantas, de trabajar tan solo a veces, ¿no? El actor o en su cooperativa, en su obra de teatro, es como que también se generó muchísima más cuestión de asociatividad
o sea, necesariamente una cuestión de mayor regulación, de mayor red. Entonces, eso es súper interesante, porque había muchas asociaciones que estaban pujando, pero que no terminaban de consolidarse, y no quedó otra. Entonces, eso también fue muy interesante, porque es como que terminaron de tomar forma, asociaciones como la de directores teatrales no tenían un estatuto y lo adquirieron en la cuarentena, o otras federales también que se consolidaron como redes de trabajo, ¿no? Sé que hay una de Santa Fe, que también, creo que en Rosario, no sé si es Satir, que empezaron también a trabajar mucho más, como mucho más en red. Entonces, esto también fue interesante. Sí, también más allá y más allá, digamos, de las asociaciones que fueron creciendo, bueno, el caso de ATIR en Rosario es muy importante porque nuclea un montón de salas. Además, también pienso que por ahí se amplió el público, de alguna manera, ¿no? Porque, bueno, tiene esto, digamos, de la posibilidad de disfrutar de una obra, nada, desde un celular, desde la computadora. Me parece que también en ese sentido posiblemente un público más híbrido, pero bueno, posiblemente ampliado, ¿no? Sí, Hay es un- muy interesante lo que decís, porque de hecho, digamos, tanto el Cervantes como el San Martín, los números oficiales de cantidad de espectadores, digamos, a obras que ya habían estado, digamos, creo que fue, no sé, 100 veces, o sea, fue muchísimo, no me acuerdo ahora, pero hace poco vimos los números y es una cuestión que es una bestialidad. Y vos decís, esa gente por ahí no va al teatro como la ceremonia, ¿no? Porque el teatro implica, por eso a veces es más complejo generar audiencias, ¿no? Público, espectadores, porque es generar, digamos, esta ceremonia que muchas veces tiene muchísimo de cultural, entonces a veces tiene como algo que tiene mucho que ver con la educación. Entonces, es como que eso realmente es interesante. Hay que ver después qué pasa si esa gente va a ir después al teatro, ¿no? Es como fue como un laboratorio en algún punto de la pandemia. Este, y bueno, creo que la otra punta, videojuegos, también fue como un laboratorio acelerado, ¿no? De como muchísimo más uso. Si vos decís, Anita, seguro que es No así. sé, No sé. Bueno, nada, un poco, bueno, ¿cómo están? Yo recién ahí abrí el micrófono, no me metía no por nada en particular, sino porque iba escuchando un poco lo que decían. Me pasa un poco, bueno, el sector le pasa un poco esto que planteaba recién Anita, que tiene que ver que nada, somos un sector que nada, que como industria cultural crecemos desde que nacimos, ¿no? Algo que pasó en Argentina fue, bueno, estos 10 años del MICA son muy importantes para los videojuegos porque es una locura pensar que hace 10 años se reconocieron en Argentina los videojuegos como una industria cultural. Eso, algo que nos encanta decir, fuimos pioneros en Argentina, ¿no? La verdad que es algo bastante particular y bueno, yo estoy hace 9 años trabajando, así que imagínense que para mí también es muy emocionante. Me pasó, creo que es más, estoy a poco tomando conciencia de eso, ¿sí? Por ahí este tipo de cosas están buenas porque nos hacen tomar un poco de conciencia, ¿no? De hecho, digo, vení con Anita acá a plantear esto después de tantos años, con Lea, bueno, a Pablo mucho más cercano, pero digo, en el tiempo, pero digo, pensar todo lo que recorrimos y todo, la verdad que fue interesante. No solo para los videojuegos, creo que incluso fue innovador en ese momento para todas las industrias culturales, tal es así que el MICA hizo su eco con el Mixur, ¿no? Y algo que me sigue sucediendo con los videojuegos, pero en esa mirada, es que en todos los países de Latinoamérica lo tienen muy claro eso, por lo menos digo, incluso gente de videojuegos, ¿no? Que se acerca a la cultura, o en algunos países por ahí desde el lado de lo cultural no se ve, los videojuegos tienen un poco esta particularidad que somos como un hijo del software y del audiovisual, que nada, que en realidad nos desconocieron hasta los primeros 5 años de edad, y a los 5 años de edad se dieron cuenta que jugábamos bien al fútbol, y digo, para traer un poquito al Rosalino y al fútbol, el Rosalino parisino, y se dieron cuenta que jugábamos bien al fútbol y empezaron a ver qué pasa, ¿no? Y algo que pasó un poco en la pandemia tiene que ver con esto audiovisual también, porque, digo, sobre todo el mundo audiovisual, el software le va muy bien, pero el audiovisual como industria cultural también se vio afectada, y empezó a suceder que se empezó a acercar un montón de gente, de productoras, sobre todo audiovisuales, que empiezan a producir, que ya producen audiovisual, pero que les interesa empezar a producir videojuegos, ¿no? Y tienen sus particularidades.
Si quieren, por ahí un poco voy a eso, ¿no? A las particularidades del videojuego, ¿les parece? Así les cuento un poco eso. No sé si me daban el pie para eso. Bien, vamos Sí, por por ahí. supuesto, Alejandro, dale, bárbaro. Voy a tratar de ser rápido, así después por ahí vamos a preguntas, que por ahí eso está bueno, ¿no? Que se copen y que pregunten por ahí. Si tienen ganas de preguntar y consultar algo. Sí, por supuesto. Sí. Para hacerles bien claro con videojuegos lo tienen que ver de por ahí 3 o 4 aristas, ¿sí? Primero, pensar en el videojuego como consumo, ¿sí? El videojuego como consumo es totalmente globalizado, ¿sí? Algo que pasa en videojuegos que no pasa en otras industrias es, le pedimos en otras industrias culturales a todo el mundo que por favor exporte, y en videojuegos nacemos exportando y no concientizamos. Yo hablo con un montón de desarrolladores y desarrolladoras que no concientizan que exportan. Le decís, che, pero tu juego te lo compró alguien en China. Y vos le decís, estás haciendo exportación de un producto, de un bien cultural. Y te dicen, no, yo no exporto. Sí, no, que no liquides exportación es otra cosa, pero estás exportando, ¿no? Un poco lo que sucede es eso. Entonces, cuando empezás a darte cuenta, bueno, nada, es un sector que casi el 85% de lo que hace es exporta. Entonces, nada, eso sucede todo el tiempo y es globalizado. Entonces, la industria de consumo es como muy general, ¿no? Cuando uno habla de los videojuegos, habla de la industria de consumo y está esta idea o este paradigma cultural, todavía incluso, hace 10 años que se reconoció en Argentina los videojuegos como una industria cultural, todavía está ese paradigma que los videojuegos se hacen afuera. Los videojuegos son de afuera, los hace alguien del otro mundo y acá no llegan, ¿no? Y porque todavía eso tiene que ver que no está consolidada la industria en Latinoamérica en relación a lo que es la identidad, digamos, ¿no? En algún momento escribí algún artículo que tenía que ver un poco con la identidad latinoamericana en el desarrollo de videojuegos. Ahí hay cosas como muy particulares, ¿no? Tengo mi investigación totalmente informal y personal y voy muy por el tema de del género de puzzle, ¿no? De resolver problemas. En Argentina nos gusta mucho hacer juegos para resolver problemas, ¿no? Cuando hay mucho rollo ahí en el medio. Y creo que tiene que ver con nuestra idiosincrasia, ¿no? Esta montaña rusa que vivimos todo el tiempo. Y me parece que hay una relación ahí, obviamente totalmente informal y todo, pero el estar todo el tiempo probando juegos me pasa así. Eso como industria de consumo. Tenemos industria de desarrollo, que es un poco la que más trabajamos en el MIC hace muchos años, y después está la industria de los deportes electrónicos, en realidad, si es que es una industria o es justamente deporte, bueno, nada, no está profesionalizado, está muy poco profesionalizado. Es más, yo les diría que en Argentina y en Latinoamérica les podría decir que los videojuegos no nos consideraría un deporte porque justamente hay que profesionalizarlos. Me hablan de Asia y sí, no solo eso, hay países que es el deporte nacional, se da como una materia en la escuela en Asia, ¿sí? O sea, en algunos países de Asia es muy particular. Y después hay otro fenómeno que está más orientado, decía 3 o 4 aristas porque las repaso: consumo, desarrollo y deportes electrónicos. Podemos hacer como una cuestión ahí en desarrollo que tiene que ver con esta idea de... Ahora explico eso, Mimi. Esta idea de desarrollo también pensando en los videojuegos aplicados a otra cosa, como por ejemplo el hecho de usar un videojuego en un espacio de aprendizaje, ¿sí? Entonces también ahí viene, bueno, mucho desarrollo, pero yo hablo medio de servicios de aplicación. Cuando digo deporte electrónico, lo que estoy diciendo es, hay videojuegos en los cuales se puede individualmente, voy a usar un ejemplo muy clásico que es justamente fútbol, ¿sí? Imagínense los videojuegos de fútbol, bueno, hay campeonatos de gente que juega profesionalmente juega al fútbol, ¿sí? Compiten. Aunque no lo crean eso, digo, si alguien está preguntando, por ahí no lo ve, pero aunque no lo crean eso, en realidad termina siendo un deporte. Cuando digo aunque no lo crean, también hay que empezar a entender y conocer un mundo, ¿sí? Porque lo que por ahí uno piensa es en ese estereotipo de una persona que juega, ¿no? Un ñoño como yo, que jugamos videojuegos todo el día, estamos acá, tenemos anteojitos y somos gordos, ¿no? Y esa mirada de la persona que juega, que es una mirada obviamente estereotipada, no es así, ¿no? Digo, eso no implica que no haya un montón digo, los videojuegos es como en todos lados, ¿no? Hay gente de todo tipo y color. El tema es que se muestra también y que se genera como ese estereotipo. No, Mimi, no son avatares. Está buenísimo este ida y vuelta, me parece bárbaro que escriban ahí. No es avatares. Lo que estoy diciendo es la acción, los deportes electrónicos es la acción de jugar un videojuego, pero hacerlo en competición con otra persona como si fuese un deporte, ¿sí? Digo como si fuese un deporte y por eso decía, hay que profesionalizarlo acá en Argentina. Por eso digo, el hecho de dos personas compitiendo, vos me dirás, bueno, pero ¿qué? ¿Y si juegan en la casa? Tipo dos amigos que están jugando. No, eso no. Se profesionaliza. Por ejemplo, River tiene un equipo de River y Boca, para no entrar en cuestiones, o si quieren Rosario Central, o bueno, no sé, no voy a entrar en esas situaciones, pero digo, tienen en general muchos equipos de primera y todo, tienen, claro, tienen mundiales, tienen todo, y tienen, ¿cómo se llama? Escuderías se llaman, ¿sí? Que son, digamos, los equipos de gente que juega, ¿sí? Y ya tienen su propio equipo de gente que juega, por ejemplo, el FIFA, ¿no? Este videojuego de fútbol, ¿sí? Esos son los deportes electrónicos, que entran dentro de otro mundo, digamos, con otras cuestiones, ¿sí? Existen las escuderías, las productoras que organizan los torneos,
Y después existen ahí 2 asociaciones hoy vinculadas a eso. ¿Sí? Fuera de eso es como las miradas que uno tiene que tener del videojuego. Entonces el videojuego no queda solo en un lugar, sino es más amplio eso. Les comparto si quieren pantalla para ver otra cosa. Si alguien tiene alguna duda con esto, me van preguntando. Mucho menos raro que el automovilismo, dice, bueno, está bien, bien, perfecto. Sí, no, digo, igual les voy a decir, fíjense que yo soy muy crítico también de esto, me parece que de vuelta en Latinoamérica hay que profesionalizar mucho este tema, porque es muy, si ya los videojuegos de por sí son una industria que hace 20 años hacen videojuegos en Argentina, no es nada, y en realidad la industria en general que tendrá 60, 65, sí, hay que ver ahí los números, pero digo, en general va por ahí, es una industria, estamos hablando de arte escénico, ¿sí? Recién, ¿sí? ¿Cuántos años tiene el arte escénico? ¿Entienden a dónde voy? O sea, estamos hablando de algo que es muy nuevo, ¿no? Entonces, imagínense los deportes electrónicos, la verdad que hay algo ahí muy particular y todavía se está como definiendo un poco las representatividades y todo eso. Fuera de esa mirada global, les voy a ir a algo un poquito más técnico que tiene que ver con 2 slides, uno de cadena de valor y otro con un poco el proceso del desarrollo de videojuegos, y algo que me interesa mucho, y voy a rematar ahí, que tiene que ver con las distintas disciplinas que forman parte del desarrollo de videojuegos, ¿sí? Porque eso es interesante para que lo vean. Creo que voy a poder compartir pantalla, voy a compartir una pestaña sola, que es esta de acá, me avisan, me confirman si puede ser, cuando la ven. ¿Están viendo ahí? Sí, ahí se ve perfecto. Está Buenísimo. cargando, ahí se ve. Bueno, Perfecto. bien. Bueno, fíjense, ahí dice cadena de valor, ¿sí? El videojuego uno puede arrancarlo acá, ¿sí? Con servicio o producto, ¿sí? Yo puse acá porque es una propiedad intelectual, ¿no? En el caso del producto, ¿sí? Uno dice, bueno, ¿cuándo alguien hace videojuego para servicio? Y hace videojuego para servicio cuando viene una empresa afuera, tiene su propia propiedad intelectual y, valga la redundancia redundante, y le pide, no sé, a alguien que programe el videojuego acá en Argentina. No sé, alguien en Estados Unidos le pide a alguien que programe, una empresa en Estados Unidos le pide a alguien en Argentina que programe el videojuego de la propiedad intelectual. Eso es un servicio, ¿sí? Y el producto es básicamente hacer producto propio. Hace 15, 20 años que se hacen videojuegos en Argentina, bueno, piensen que los primeros 13 fueron mucho de esto, Work for Hire, servicio hacia afuera, y después, hace 7, 8 años se viene consolidando la idea de hacer videojuegos propios y ahí se va consolidando la industria, ¿sí? Ahí uno entra en el desarrollo, ¿sí? O sea, acá están los actores, digamos, hay para que tengan una idea, 3 actores en esta cadena de valor, es bastante fácil, ¿sí? Estamos hablando de quién desarrolla, quién publica y quién distribuye, ¿sí? Ahora voy en cada detalle. En el tema del desarrollo, ahora voy a profundizar más, pero para que tengan una idea, hay 3 instancias de desarrollo que son preproducción, producción y pulido. Uno la puede subir más o lo que fuese. Yo lo hago así para hacerlo fácil, porque hay muchas instancias previas o entradas dentro de cada una de esas instancias de desarrollo que pueden ser más profundas, ¿sí? Esto es desarrollo. Desarrollo puede ser un equipo que desarrolla, puede ser una sola persona que desarrolla. En general es muy difícil porque hay muchas disciplinas que cumplir, pero bueno, generalmente son estudios, ¿sí? Hay estudios medianos, estudios más grandes, empresas grandes o estudios grandes, puede ser, no sé, Globan, por ejemplo. Globan, por ejemplo, ven, ahí hay un caso, hace solo servicio, no hace propiedad intelectual, ¿sí? Pero de repente les voy a nombrar otra, que es Ethermax, que por ahí conocen otro estudio, son grandes estos estudios. Ethermax es quien hizo Preguntados. Preguntados es una propiedad intelectual, ¿sí? Es más, están los muñequitos, están las creaciones, ¿sí? Cualquier cosa me cortan y me preguntan ahí si quieren, ¿eh? Yo no estoy viendo el chat ahora porque estoy viendo solo la presentación, pero venimos bien ahí. La publicación es otro, digamos, de los actores muy importantes que tiene que ver con el publisher, ¿sí? El publisher, ¿qué es lo que hace? Hace todos estos servicios, hace toda la parte legal, ¿sí? O sea, ¿para qué un desarrollador se asocia con un publisher y por qué no publica de manera sola? Oye, porque en realidad hay todo un montón de servicios que el publisher cumple y le agrega valor justamente a la parte de la cadena y hace toda la parte legal, contabilidad, marketing, ¿sí? Esto está marcado acá, estas últimas 3, ¿por qué? Porque son cosas que se hace, no las hace el publisher por separado, sino las tiene que hacer con el desarrollador, que es la localización. Piensen que en este caso, y en la mayoría de las industrias culturales, uno no traduce una obra a algo, sino lo que tiene que hacer es localizarla, ¿sí? El tema de tecnología, ¿sí? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque se trabaja mucho esa cuestión de tecnología en relación a las licencias, bueno, en fin, toda la tecnología que uno usa para hacer los videojuegos. Y después el QA, que es el Quality Assurance, que tiene que ver con el testeo de videojuegos o el control de calidad, para traducirlo ahí, ¿sí? Después, o sea, alguien puede publicarse de manera independiente, puede poner una página web, publicar un juego y listo, ¿sí? Pero bueno, entendamos que después existe esto, que es la distribución, que son, digamos, ¿qué es la distribución? Bueno, en móviles, algo muy concreto, para poner un ejemplo de distribución es, ¿cómo se llama? Google Play, por ejemplo, ¿sí? Todos los videojuegos que son en Android se publican en un mercado que es Google Play. Bueno, ese sería esta instancia de distribución. O puede ser el App Store, ¿no? Que también de Apple.
En PC hay otros, por ejemplo, uno que se llama Steam, que tiene el 90 y pico % del mercado, ¿sí? Es un gran monopolio, ¿sí? Steam también tiene. Y en consolas tenés, por ejemplo, por nombrar un ejemplo, puede ser PCN, PlayStation Network, que es un mercado específico de Sony, de PlayStation, para vender los juegos ahí, ¿sí? En ese caso, miren, ahí nombré un ejemplo. Sony, por ejemplo, hace estas dos cosas, ¿sí? Distribuye y publica también, ¿sí? ¿Está bien? Bien. Paso al que sigue. Si alguien me quiere preguntar algo acá, me avisan. Yo voy a volver a la llamada un poquito, ¿estamos bien? Hay un montón de preguntas, ¿no? Te iba a consultar si Sí. había legislación en esto Sí. que vos estabas marcando, si hay algún tipo de legislación en Argentina sobre este tipo de toda la cadena que estabas marcando, y también Sí. si hay fomento, más allá del MICA, puntualmente a este tipo de industria. Sobre Bien. todo porque viste que en el último tiempo se habló del Sí. software y todo eso, si hay, bueno, ¿qué pasa? Ahora cuento la primera. Con respecto a la legislación es complicado. ¿Por qué? Porque justamente la legislación, en ninguna ley está definido el videojuego. ¿Sí? Hola, empecemos por ahí. Otra cosa que pasa cuando hablamos de legislación, la pregunta es, ¿yo puedo ir a registrar un videojuego? No, porque no está definido en una ley, no lo puedo registrar. Y después pasa algo muy particular con los videojuegos. Piensen en dos videojuegos que seguramente conocen. Piensen en Mario Bros. Y Sonic. Mario Bros. Se hizo primero. Si el videojuego Mario Bros., ¿sí?, hubiese registrado el género o la mecánica de videojuegos para saltar un personaje arriba de las plataformas, no existiría Sonic. ¿Entienden? Lo que quiero decirles con esto es las mecánicas de los videojuegos no se registran, ¿sí? Porque no son ideas originales, ¿entienden? Y la pregunta es, ¿uno puede crear una mecánica nueva? Sí, en un punto la podés crear, pero generalmente la combinás con otro, lo que fuese. Está muy bien visto en videojuegos, es más, te diría que es lo que hay que hacer, es cuando vos pichás, contás un videojuego, lo querés contar tu idea, lo que haces es referenciar con otros videojuegos, ¿sí? Entonces, para que tengan una idea, y en general, ¿qué es lo que se hace? Se puede registrar, no sé, la propiedad intelectual, en fin, otro tipo de cosas, ¿sí? Por ejemplo, sí, podés registrar la música, lo que fuese, pero para aparte. En general, cuando haces música para videojuegos, igual se trabaja en general la mayoría de cosas con cesión de derechos, ¿sí? Es más, hubo un caso muy interesante de Sadaic, ¿sí?, con un estudio de videojuegos que empezó a hacer acciones legales porque el músico firmó cesión de derechos, pero bueno, había un lío ahí en el medio con el estudio, y después fue y registró el tema en Sadaic, y de Sadaic le empezaron a hacer un juicio al estudio para que empiece a pagar todo lo que había vendido, y eso fue un caso muy particular porque casi cierra el estudio porque casi lo funden, ¿sí? Porque obviamente era muy complejo comprobar todo eso, también hacer todo el seguimiento, todo es muy difícil, ¿sí? Entonces generalmente se trabaja todo como muy concreto en cesión de derechos y todo. Si me preguntan a mí, no sé si es lo mejor, porque yo no sé si ahí se... Porque generalmente cuando contaba esto con los músicos y con la gran comunidad que hay de la música, yo vengo también mucho de la música y me gusta mucho, y conozco porque trabajé de manager también muchos años, en realidad se me venían a mí y me decían, pero eso no es así, y bueno, nada, se enojaban conmigo, yo decía, pero yo no tengo nada que ver, esto funciona así, yo lo estoy describiendo y contando, ¿sí? No, lo digo esto así porque creo que también pasa mucho por este lado, ¿sí? Lo mismo que pasa siempre en un montón de lados, ¿no? Poca gente ganando mucho y nosotros. Sí, bueno, creo que se entendió lo que quiero decir. Pero bueno, esto pasa siempre. Entonces los dueños de los estudios terminan, digamos, no teniendo problemas y pasa por este lado. Con respecto a la segunda pregunta, sí, claramente hay un montón de financiamiento. Cuando yo dije que somos hijos del audiovisual, el software viene por ese lado, ¿sí? Dentro del software, a ver, nosotros, vieron que se definió mucho esta idea de la economía del conocimiento. Bueno, se definió, digo, porque en realidad existió toda la vida, me parece a mí, o por lo menos mi mirada. Hoy un poco lo que se hace es ponerle un nombre, un foco, una definición conceptual a algo, ¿sí? Antes existía la ley del software que nombraba videojuegos pero no lo definía, ¿sí? Algo muy en claro, para que tengan en claro, es el software es un producto, ¿sí?, funcional. El videojuego es un bien cultural experiencial. ¿Entienden? Una cosa es funcional, otra cosa es experiencial. Esto es muy importante, esa diferencia. ¿Por qué? Porque ahí es donde hay que entenderlo y decir, che, pero pará, ¿los videojuegos son cultura? Sí, claro, sí. Bueno, es difícil, lo sabrán muy bien, mucho más que yo, que definir la cultura es difícil. Pero por lo pronto, algo que no podemos negar, que es que cuando alguien juega videojuegos se expresa, y ni que hablar cuando los hace, ¿sí? Entonces, ahí hay una situación que tiene que ver con una construcción, obviamente, cultural, ¿sí? Entonces, ahí hay un montón de cosas. Es más, no nos olvidemos otra cosa, cuando hablamos de videojuegos, hablamos de juegos, ¿sí? Los juegos son más viejos que la cultura, decía Johan Huizinga en un maravilloso libro que se llama Homo Ludens, que es como una Biblia nuestra, ¿sí?, que los animales enseñan jugando antes que existiésemos como seres humanos. Entonces hay que empezar a entender. Esto lo tengo recontra ensayado, porque imagínense que hace 10 años que yo vengo contando y justificando por qué los videojuegos son cultura, ¿no? Me parece
aburrido y vetusto a esta altura de mi vida, pero se los cuento para que ustedes lo tengan como recurso y también puedan opinar sobre eso, obviamente, ¿no? Entonces sí hay financiamiento, pero el financiamiento que hay nunca estuvo, o sea, lo que les puedo decir es, no hay políticas públicas en Argentina en videojuegos, lo digo yo, acá me hago cargo de esto, se lo digo adelante de mi jefe, el don querido chino Luis Sanjurjo, el director, y lo dije siempre, lo dije en la gestión anterior, lo digo ahora, lo voy a seguir diciendo hasta que haya una política pública. No hay un financiamiento o un programa, si se quiere, una estrategia que esté pensada desde base para videojuegos. ¿Qué quiero decir con eso? La ley de economía y conocimiento, imagínense que al lado del software no tenemos mucho que hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente hay todo un pensamiento mucho más pensado en software y en audiovisual, y videojuegos todavía seguimos levantando la manito ahí despacito, ¿sí? Y vamos en ese camino, y por eso yo sigo trabajando donde trabajo, ¿sí? Si me preguntan. Que no me preguntan, pero yo les cuento. Y estoy hablando del ministerio, ¿no? La pregunta es, ¿sirve la ley de economía y conocimiento? Sí, sirve igual, obviamente, no digo que no. Pero viene a suplantar un poco también en este punto lo que era la ley del software, ¿sí? Donde ahí también había un financiamiento para videojuegos y todo. Por otro lado, después está todo el tema audiovisual, que no les voy a contar hoy, pero ya saben que está bastante golpeado, con lo cual no hay financiamiento para audiovisual, imagínense que para videojuegos tampoco, ¿sí? O sea, digo, en ese punto. Creo que contesté, Ale, eso sí. ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. Hay un par de preguntas que si querés... Dale, ¿querés hacerla? Si vos querés considerar si son pertinentes ahora, las contesto bueno, ahora. uno te preguntaba si, digamos, cómo es su relación, si Sí. es industria del software. Si está considerado como industria del software, vos también estás Ya lo en la contesté, cara me del parece. audiovisual, por eso. Y después lo otro que preguntan, que es interesante, es si los youtubers, ¿en qué parte de la cadena figuran? Parece una pregunta en chiste, pero es real. Me parece que No, puede está bien. entrar como varias partes diferentes. Es como un consumo directo e indirecto, que pregunta María Gambón. Bien, voy a volver al slide anterior y voy a explicar para mí dónde entra un youtuber en la cadena de valor, ¿sí? Acá. ¿Sí? Acá. Comunicando, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? ¿Por qué? Porque un youtuber, también hay que ver, ¿sí? Yo no estoy poniendo ahí comunicación. La pregunta es, ¿quién hace comunicación? En general, en realidad voy a aclarar algo también. En general, la comunicación, esto que digo, acá entraría en realidad. Porque también, o sea, digo acá porque sale, es afuera, es la comunicación, pero generalmente es en combinación con quién. Con quién publica o en combinación con quién desarrolla y se autopublica. ¿Qué quiero decir? Si una persona hace videojuegos solo y va a publicar un estudio, que lo puede publicar libremente solo, lo hace y se comunica con un youtuber, ¿para qué? Para poder comunicar el juego, ¿sí? Tiene que ver con marketing. No lo meto dentro de la cadena de valor, ¿por qué? Porque para mí es externo a la cadena de valor. ¿Por qué? Porque es un servicio, si se quiere, complementario al desarrollo de videojuegos, ¿sí? Para poder lograr pensarlo en el videojuego como industria, tenés que pensar a alguien que desarrolle, alguien que publique y distribuya. Y ahí cerrás el ciclo, después tenés servicios complementarios, ¿sí? Por eso lo cuento de este lado y entraría ahí, ¿sí? Hoy lo que sucede es esto, un youtuber un poco lo que hace es esto, promocionar un juego o algo y obviamente eso repercute en una compra, es un influencer en ese punto, ¿sí? Está muy bien. O no, puede ser en realidad si es un influencer puede ser positivo o negativo, puede ser un montón de cosas, ¿sí? Porque obviamente son formadores de opinión y a la larga formadores de compra, ¿sí? Bien, paso al que sigue sin romper nada. Sí. Así no me extiendo mucho, perdón, ¿eh? Miren, estas son las etapas del desarrollo de videojuegos, las que nombraba antes, preproducción, producción y pulido. Voy a hacer lo más rápido posible acá, ¿sí? Les diría que el foco, bueno, obviamente arrancamos con un servicio, un producto, como dije al principio, y tenemos preproducción. Es muy importante entender la preproducción porque es circular, ¿sí? Una de las condiciones del videojuego es la interactividad, ¿sí? Cuando uno hace un desarrollo, por ejemplo, audiovisual, va a filmar una película, es lineal. ¿Por qué? Porque vos la pensás, la escribís y decís, bueno, voy a tardar y voy a armar todo tu planeamiento para filmar la película, hacer todo lo que tengas que hacer, animarla, todo lo que tengas que hacer. En el caso de los videojuegos, nosotros necesitamos todo el tiempo iterar, hacer un proceso iterativo que ¿qué es lo que nos da? Y nos da justamente, uno cuando arma un videojuego diseña una experiencia. Lo conté al principio también, lo fui contando después. ¿Qué tiene que ver con una experiencia? ¿Cómo hago yo para ver experiencia? Por eso existe tan importante la figura del testeo de videojuegos. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque todo el tiempo vos tenés que estar testeando y haciendo esa iteración para lograr esa experiencia, ese game feel, como se dice, que es ese sentimiento, es lo que siente alguien cuando está jugando, que es lo que vos tratás de lograr con todo lo que haces, ¿sí? Con todo ese universo que creas y las propuestas. El videojuego interpela, entonces con esa interpelación lográs esa experiencia que vos querés, por eso es inevitable que sea circular, ¿sí? Una vez que vos terminaste ahí, hay un punto clave, fíjense acá abajo, ¿sí? Yo para eso hago un prototipo de jugabilidad, después tengo un demo, una demostración, y después hay una cosa que se llama corte vertical, ¿sí?
Y fíjense que ahí yo pongo plata. ¿Por qué? Porque en general los que ponen plata y financian de forma privada es un publisher. ¿Se acuerdan los que hacen publicación? Y entonces, Ahí se cortó un poquito. ¿me escuchan ahí ahora? Ahí te escuchamos. Ahí volví, perdón. Bárbaro, buenísimo. Bueno, ahí volví. Bueno, nada, cualquier cosa igual si no me conecto el cable, pero estoy ahí con wifi y todavía. Bueno, ¿a dónde se cortó? Se va. Estabas hablando de los publishers y ahí se cortó. Lo que estaba diciendo es justo dije la palabra capitalismo y me cortó. Estábamos re embalados así escuchando. Dije, cuando se cortó dije capitalismo, me parece que hay algo que pasa acá. Sí, No, sí. dije, Un algoritmo perfecto ahí. ¿qué es un corte vertical o lo que se llama ¿cómo se llama? Bueno, corte vertical. El corte vertical básicamente lo que es si el videojuego es una torta, imagínense una porción de esa torta. No importa cuán grande es la porción, lo que tiene que tener es todos los gustos y todos los sabores. ¿Qué quiere decir eso? Tenés que tener arte final y todas las capacidades que va a tener el juego, ¿sí? Todos los poderes, todo lo que vos quieras hacer tiene que estar en esa torta y ahí se termina el riesgo, porque ahí lo que tenés que hacer es agrandar esa torta. Si ya probaste la fórmula y funciona, listo, después producirla. Y ahí producción ya, bueno, ahí donde se agranda, digamos, todo el estudio, todo lo que tenga que hacer y se producen todos los recursos, todos los assets que había, ¿sí? Y después al final tenés una parte que es muy importante en videojuegos que tiene que ver con el pulido, ¿sí? ¿Qué se hace en el pulido? Bueno, fíjense, ahí tenemos alfa, beta, candidatos, estos son los distintos formatos que hay de exportación, digamos, del juego, digamos. El pulido es muy importante, ¿por qué? Porque el pulido te da ese detallecito final, esa cuestión, digo, ese diseño de sonido, esa animación que te queda, digamos, todo un montón de cosas donde vos realmente terminás de hacer el juego, la experiencia que vos querés lograr, ¿sí? Les diría que es muy, muy importante el pulido, no es lo último que uno dice, bueno, le pongo la frutillita de la torta y ya está. No, hay que generalmente cuando uno planea videojuegos, lo ideal es dejar pulido bastante tiempo ahí, ¿sí? Fíjense algunas de las disciplinas que forman parte del desarrollo de videojuegos: producción, diseño, programación, arte 2D, arte 3D, ¿sí? Música y sonido, animación, guión, ilustración, actuación de voz, por ejemplo, diseño gráfico, ¿sí? Todas estas disciplinas participan. Voy a remarcar una sola que es diseño, miren. ¿Por qué remarco diseño? Porque diseño es la única disciplina intrínseca del desarrollo de juegos y videojuegos. Todas las demás vienen de otros lugares. Fíjense, las van a ubicar en otros lugares. Y un poco, y con esto cierro, ¿qué pasa? Desde la mirada, por lo menos que yo tengo del ministerio y todo, también tiene que ver con una mirada, si se quiere, solidaria, con otros sectores, en abrir las manos. Algo que venimos trabajando hace mucho también es en trabajar en conjunto con las coordinaciones y tratar de hacer proyectos que tengan que ver con lo transmedial, con un montón de cuestiones en las cuales los videojuegos tenemos mucho que decir y tenemos mucho también para abrir los brazos y pensar, ¿no? Yo siempre pensaba yo creo que el asistencialismo está muy bien, porque hay que hacerlo, es más, creo en el Estado en ese punto, pero también es muy importante proyectar, ¿sí? Y este sector es para proyectar. ¿Por qué? Porque es un sector en realidad que lo que hace, por lo menos desde el sector, tenemos una idea de que, ¿saben cuál es el problema que tenemos en el sector? Mano de obra calificada. Me da vergüenza ajena decirlo. ¿Entienden el problema que tenemos? ¿Sí? O sea, no es un problema. Entonces, a mí me encantaría hablar con alguien que hace actuación y decirle, escúchame, vos actúas. No voy a poder ponerte la misma sensación que cuando lo haces arriba de un escenario y pisas una tabla, pero sí todo tu conocimiento para poder construir un personaje también nos sirve. ¿Entienden? Entonces uno también tiene que poder identificarse y verse. Bueno, ese es un poco el mensaje o la idea un poco que también nos interesa desde el sector también contarlo, ¿no? Decirle, bueno, los videojuegos somos perfectos, hacemos esto y descartamos todo lo demás. No, hay que empezar a verse también porque hoy el contexto te plantea esa idea, como disciplina, ¿no? Con la idea de sumarse, poder ver otros medios. Y en eso lo transmedial tiene mucho que decir y está bueno también. Bueno, espero no haberme ido muy lejos, pero siempre pasa. Buenísimo, Alejandro. Bárbaro, muchas gracias. Bueno. Bueno, mucho por conversar, me parece. Fueron apareciendo algunas cuestiones en el chat, en forma de consulta, que bueno, también las han ido respondiendo. A mí, en relación a la industria del videojuego, me quedó algo pendiente que consultarte, y tiene que ver, bueno, justamente cómo pensamos este imperativo de proyectar, ¿no? De cómo proyectamos desde el Estado, ¿no? Porque muchas veces todas esas etapas de producción de un videojuego están ensambladas en diferentes escenarios de producción, ¿no? O diferentes países, ¿no? Entonces,
muchas veces el videojuego se planifica, no sé, en Francia, se va diseñando en Argentina, en Perú, en Brasil, en México, ¿no? Se va puliendo en otros países y es como una cadena de montaje mundializada, globalizada, ¿no? Pero a su vez también muchas veces, yo lo charlaba el otro día con un amigo que es ilustrador, las formas de remuneración de eso, o en criptomonedas o mediante algún tipo de, eh, digamos, de espacio virtual en donde el Estado no puede llegar. Digo, o sea, posiblemente para proyectar hay que conocer las prácticas, ¿no? Entonces, eso me queda, digamos, como consulta, ¿no? Bueno, ¿cómo el Estado, digamos, puede llegar a esas prácticas, ¿no? Bueno, son muchas veces difíciles de alumbrar. Yo tengo una mirada ahí, Seba, que es... pasan muchas cosas también. Primero hay que entender dónde uno está dentro del Estado, digamos, ¿no? Como sector, como un montón de cosas. Y eso hay que entenderlo, ¿sí? Yo con total sinceridad estoy vacunado ante la frustración con 5 dosis. Por eso sigo trabajando en el Ministerio de Cultura. ¿Por qué lo digo esto? Porque es muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando vos decís, che, hay un sector que si le metés hay potencialidad y todo, o de repente haces un listado para capacitar gente en AICI, sabiendo que pasa eso, se va. Yo me pongo a pensar y digo, pero pará, ¿estamos bien lo que estamos haciendo? No se termina de entender. Yo creo que todo tiene su paso. Yo conozco, si algo que conozco muy bien es a quien desarrolla. Es más, no quiero dejar de nombrar, hay muchas comunidades de gente que desarrolla videojuegos. ¿Saben cuál es la comunidad ejemplo que tenemos? En Argentina hay más o menos alrededor de 20 comunidades que hacen videojuegos y es más, está la red de comunidades, ¿sí? Una red latinoamericana de comunidades. En Argentina somos la más cantidad de comunidades que hay. ¿Saben cuál es la comunidad ejemplo que tenemos? RGD, Rosario Game Developer, no sé si lo conocen, pero sepan que esa comunidad hace muy poquito son una asociación, ¿sí? Y yo la vi nacer, ¿sí? Y eso me enorgullece y me da mucho orgullo, y lo quiero contar, obviamente, por una cuestión lógica. Pero bueno, hay un montón, lo que decía es, para seguir el hilo, yo digo, estoy muy cercano a gente que desarrolla y conozco muy bien eso, y estoy seguro que hay mucha gente que está dispuesta a tributar, porque no es que lo hacen porque son delincuentes, ¿no? Cuando uno piensa esto siempre me trae la idea de la piratería de la música, ¿se acuerdan? Somos todos delincuentes, todos somos delincuentes. No, hay que entender que a veces hay que adecuar ciertas cuestiones, ¿sí? Cuando digo adecuar, ¿a qué me refiero? O el Estado se adecua a estos sistemas, ¿sí? Y se empieza a tributar de alguna u otra manera, o en realidad al revés, ¿sí? La gente tiene que hacer y tributar y hay una ley para cumplir eso, y es lógico que eso suceda, pero también hay que entender que el Estado no puede hacerle la vida imposible a la gente a la gente que quiere vivir de lo que le gusta. Entonces, en ese punto, por lo pronto, si me preguntas a mí, es donde yo estoy tratando de trabajar desde el sector. ¿Para qué? Para tratar de generar facilidades y no terminar en cosas que no tienen sentido, ¿sí? Lo bueno de esto es que hay que hablarlo. Y fíjense que, en mi caso, en particular, yo lo puedo hablar a libre voz y lo digo sin ningún tabú. ¿Por qué? Porque este tema yo incluso lo planteo en reuniones con funcionarios, con funcionarias, ¿sí? ¿Para qué? Porque después hay una cuestión donde sí, yo ya sé que sucede eso, ya lo vamos a resolver, hay que tener tiempo, por eso hay que proyectar también, ¿sí? Hay que entender. ¿Se va a solucionar? Yo creo que sí, ¿sí? El tema de las criptomonedas no voy a empezar a hablar porque es un tema como, ¿sí? Digo, es un gran tema para hablar, pero no, lo que quiero decir es primero, técnicamente yo no me metí mucho en el tema, no conozco tanto. Sí sé para qué funciona, cómo sirve, todo, pero bueno, si vamos a ver la economía en general, es como, el otro día alguien decía, ¿no? Y dice, che, las criptomonedas, si te pones a mirar, hay todo un tema ahora con los bienes fungibles y todo, parece como una estafa de estas piramidales, ¿vieron? Y en realidad, si te pones a hurgar un poquitito, la economía misma es una estafa, es un modelo piramidal, ¿sí? Por eso digo, entonces cuando empezamos a ver eso, yo creo que como sociedad nos falta en realidad empezar a conversar un montón de otras cosas, ¿no? Muchas más de fondo y todo. Así que, nada, esa es un poco mi postura, Seba, en relación a lo que vos planteás. Bárbaro, buenísimo. Bueno, acá Nahuel pide tu Twitch. Bueno, sí, no hago muchas transmisiones por Twitch, pero sí, ahora les paso si quieren en las redes sociales, no pasa nada. Bueno, que está también vinculada con lo que planteaban hace un rato sobre los youtubers. Vos nombrabas en un momento al rosarino que juega al fútbol, a Messi, y viste que la presentación de Messi en el París se hizo vía Twitch, ¿no? Que es una plataforma justamente para transmisión de streaming de gamers. Así que también hay momentos de convergencia, ¿no? Y en relación a eso también, bueno, una pregunta a los cuatro. Preguntarles sobre, primero al principio, digamos, de la charla nos conectamos y teníamos nosotros con Ale la duda de industrias culturales e industrias creativas en relación al MICA, ¿no?
Entonces, bueno, ¿cómo pensar las industrias culturales y creativas desde la convergencia? ¿No? Porque Twitch o videojuegos transmitidos en directos por YouTube tiene un poco de teatralidad, ¿no? Tiene mucho de industria del videojuego, tiene la conformación de un Star System, ¿no? Que si uno piensa en los medios tradicionales, la radio, la televisión, el cine, digamos, se conformaron como industria justamente con la emergencia de esos sistemas de estrellas, ¿no? Bueno, ahora aparecen por otro lado. Entonces, nada, para simplificar, digamos, si nos pueden dar una visión de las industrias culturales y creativas en etapas de convergencia. ¿Quién quiera contestar? Leandro, Pablo, Ana, Alejandro. Si querés arranco yo y después le paso a Pablo, que todavía no habló. Me parece que tiene que ver mucho con cada sector y lenguaje. Ale recién hablaba de videojuegos. Videojuegos nació, es hijo de la convergencia, es como que es mucho más simple como para el teatro quizá que en este momento, o es más complejo porque el teatro, por lo menos a mi entender, es algo vivo. En lo particular, traté de ver obras online en el inicio de la pandemia y la verdad es que para ver en pantalla ya está el cine, el audiovisual. El teatro es para ser vivido, por lo menos desde mi punto de vista. Capaz lo que sí puedo contar es una industria en la que estoy trabajando por fuera del ministerio, que es la editorial. Y en Argentina, si bien todavía no estamos del todo adaptados, tenemos como un romanticismo por el libro papel, del que me considero un romántico también, porque prefiero los libros en papel, pero a lo que voy es que hubo como una aceleración del modelo de ir digitalizando los catálogos y creo que tiene que ver con la convergencia. También está el tema ahora de los audiolibros. Se está dando en los libros esto que contaba Ale de las agregadoras también, para que tus libros estén en Amazon, en Play Store, en Apple Books. Y también se está dando otro fenómeno que es, por un lado, el de los audiolibros y por otro lado, lo que se llama print on demand, que vos antes exportar libros era mandar una caja de 50 libros a México quizás, y ahora en vez de mandar la caja con 50 libros, mandás el archivo imprimible y lo imprime alguien en México y ese de México lo manda a quien lo precise. Es distinto, pero es lo mismo que viene a ser convergencia. Ahí los juegos de mesa tienen ese formato muy print and play, ¿no? También vienen hace mucho tiempo haciéndolo también. Y están muy vinculados los juegos de mesa a la venta a través del editorial y todo. Sí, pero también tiene que ver con algo no solo de la convergencia, sino de la utilidad, por decirlo de una manera, hasta desde un lado ecológico, porque yo antes imprimía 200 libros para tenerlos puestos exponiéndose en 100 librerías y capaz se vendían 10. Ahora se imprime solo lo que se consume. Si bien los márgenes son menores para los libreros, para los editores, también la inversión previa es mucho más chica. Entonces se compensa por ese lado. Y nada, no sé, si querés seguir vos, Pablo, contar a ver desde las artes escénicas cómo piensan la convergencia. Así, por sacar vos un rato también. Dale. Mira, nada, estaba escuchando a todo lo que hablaban con Ale, me parece como muy interesante. Creo que como que la tendencia en todo, sea en criptomonedas o en la consolidación de Twitch como plataforma de transmisión de imágenes y de acontecimientos, tiende a la descentralización. Y eso es algo como que la pandemia aceleró, digamos, y me parece que es como muy valioso. A quitar el poder de un foco muy puntual, digo, ¿no? La transmisión ahora la puede hacer cualquiera en su casa y ya la institución que podría estar asociada a un canal de televisión para hacer la transmisión de la llegada de Messi, opta por obviar esos canales y a usar el mismo que usa un pibe en su habitación jugando al LOL. Lo mismo está pasando con el dinero.
Y creo que eso es algo que es un cambio que puede ser muy fructífero. Lo teatral yo lo veo en el otro extremo, digamos. A mí el teatro me parece revolucionario justamente porque no puede estar atado a... Y creo que esto es también lo que hace, lo que lo pone siempre en conflicto con nociones como mercados, es que no sé si el teatro tiene que ser rentable, porque el teatro no es rentable. Una película, un videojuego, un libro, un disco llega a muchísima más gente de lo que llega a una obra de teatro por el simple hecho físico de la manera en la que se comparte y se distribuye. Entonces, el teatro tiene esa cosa mágica que la presencialidad le da y que creo que es como su costado más valioso y más rescatable. No puede ser comparado y tomado en cuenta en términos de rentabilidad, porque es otra cosa, y es una expresión de un conjunto de voluntades que acontecen en un espacio muy pequeño y que tiene algo que todos los otros no tienen. Entonces como que siempre está en ese lugar medio incómodo. Es viejísimo, porque es mucho más viejo que los videojuegos, y es esencial a la sociedad, a la unión entre humanos. Pero por otro lado está por fuera de todos esos parámetros, o por lo menos debe ser considerado con otras escuadras. Creo que, volviendo a lo que decía antes, digo, me parece que la cuarentena, si bien golpeó mucho al sector, también lo hizo pensar mucho sobre cuál es su esencia, y creo que como que es muy rescatable esta, esta forma de ser que tienen las artes escénicas, que las hacen muy valiosas, digamos. El hecho de que necesita de que la gente esté unida y que esté junta. No mucha gente, pero que esté unida y junta. Y eso como es súper valioso y también me parece igual de revolucionario que la descentralización de la que hablaba antes. Son como dos propuestas para modificar lo que creo que la situación mundial nos presenta, que es un sistema o una estructura que está tambaleando por todos lados y que una cosita así microscópica la hace tambalear por completo. Entonces, bueno, esa estructura está mal, hay que modificarla. Entonces son todas como expresiones como muy valiosas, por más que estén en las antípodas de que es necesaria la modificación de la estructura con la que nosotros veníamos construyendo nuestra vida en comunidad. Me parece que no sé si contesté lo que estabas preguntando o me fui por las ramas, pero bueno. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Me pareció muy interesante esta forma de pensar al teatro como un contraambiente, ¿no? En una contemporaneidad de plena digitalización y mediatización, digamos, bueno, el cara a cara, esa... Es que el cara a cara es la revolución, o sea, darse un abrazo hoy es lo impensado. Claro, sí, sí, tal cual. Sí, sí, tal cual. Muy interesante. Bueno, Ana, no sé si querés agregar algo más. Bueno, un poco también Pablo respondió una cuestión que nos había quedado ahí para pensar, que era la cuestión de la cadena de valor sobre lo teatral, ¿no? Que, bueno, está entrando de alguna forma en un proceso, no sé, de renovación, pienso, bueno, también con estas cuestiones de las transmisiones Sí. de streaming. Ahí Tincho Bando comentaba en el chat la cuestión de pensarlo como algo nuevo, justamente también, digamos, bueno, de hablar de híbridos. Bueno, eso también implicaría otra cadena de valor, ¿no? Bueno, Sí, no, o sí, sea, las etapas de la cadena de valor en las artes escénicas digo, las tenemos como definidas, digamos, y podemos hablar de 3 etapas, si querés, de una que tiene que ver con la producción,
en la que participan, digamos, el dramaturgo, los directores, los actores, el escenógrafo, el vestuarista, digamos, todo lo que hace al conjunto de profesionales que lleva a cabo la creación del espectáculo. Otra parte de la cadena puede ser la exhibición, que ya ahí entran a jugar otros actores, como el dueño de la sala, el técnico, el utilero, el que hace el marketing de la obra y también el público, ¿no? Esa otra parte importante del hecho teatral. Y después viene una tercera etapa en la cadena de valor, que es la que, digamos que, para la cual, para el teatro del MICA es importante, que es el de la exhibición, ¿no? Una vez ya estrenada la obra, una vez ya asentado el material y que tiene su recorrido, se desarrolla un nuevo vínculo del espectáculo por fuera de su estreno, digamos, y de su espacio que lo vio nacer, y que tiene que ver ya con las giras, con los festivales, y que ahí entran otro tipo de actores, con las instituciones, los festivales, los programadores y los organismos de cooperación. Estas son como las tres etapas que, digamos, que tiene el teatro como cadena de valor. De todas maneras, la situación también nos llevó a quizá incorporar nuevas ideas o nuevos especialistas, digamos. La necesidad del audiovisual, la obligación del audiovisual, nos hizo también pensar en que el audiovisual puede ser parte de lo teatral como lenguaje, y que la cámara no está solamente para ponerla en un trípode y filmar la obra para después presentarla en un festival, sino que se puede usar el lenguaje como parte de la escena. ¿Ah? Sí, no, tal cual, súper interesante. Hay algo que está como, que decía Pabli, que está como intrínsecamente en el tema de la actividad teatral, que es esto de que se postula como la enfermedad de los costos, ¿no? Como el hecho del recurso humano vivo que hace esto que decía Pablo, que nunca es redituable porque no es lo mismo que producir algo que después entra en serie, ¿no? Entonces, esa cuestión intrínseca que hace que siempre sea, digamos, necesario el aporte del Estado, entonces siempre está como cuestionado y por eso también está muchas veces ligado a lo político, hace que también, digamos, sea necesario en un contexto de crisis como este repensar un poco el rol, ¿no? También del Estado ante toda esta situación. Porque después está también, bueno, hay como muchas otras cuestiones también, ¿no? Que otro tema muy interesante, el tema de los públicos y la generación de públicos, ¿no? ¿Qué pasó en pandemia? Hay algo muy interesante que dice Sergio Blanco, el director de teatro y dramaturgo, que es que creo que lo dijo incluso, lo dice mucho, pero lo dijo en una charla en uno de los MICA, que esa charla está subida a la web y es maravillosa, es sobre las pinturas negras de Goya y el rol del mirar, y él dice que lo que nunca, digamos, va a desaparecer es el ojo que mira, ¿no? Y plantea el ojo como un escenario, o sea, el lugar del que especta, el espectador, que es como lo que hace que el hecho esté vivo, que los actores no sabemos si puede haber robots, digamos, pensando en algunas cosas fusionadas con los videojuegos, o si puede haber situaciones casuales, performáticas, donde un no actor se transforma en actor, pero seguramente lo que siempre tiene que estar es esa situación del mirar, ¿no? Que también quedó muy evidenciado en la pandemia con el hecho del rol del espectador. Entonces, es como súper interesante también pensar un poco eso. Y bueno, y también pensaba, cosas que pensaba, ¿no? Esto que hace poco tuvimos también un encuentro, un conversatorio organizado por la gente de San Juan, creo que fue de La Rioja, no me acuerdo ahora, eh, de San Juan, ¿no, Pabli? Y también surgió el tema de Era La Rioja. La Rioja, perdón, sí. Pasa que había alguna gente de San Juan, pero era La Rioja. No, y fue como muy interesante también que surgió un chico súper jovencito que empezó a contar que él tenía una plataforma, digamos,
donde empezó como a utilizar un montón de cuestiones más propias por ahí de tuiteros o de cuestiones de bloggers o de esas metodologías para difundir cuestiones vinculadas al teatro, que en realidad él se cuestionaba por qué no pasaba, porque en realidad está mucho más cerca de lo que pensamos quizás estos lenguajes. Uno dice, bueno, el audiovisual está totalmente lejos, o los videojuegos, y quizás, digamos, está como mucho más cerca de lo que uno piensa, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Bueno, se nos están retirando muchos asistentes y bueno, en este caso de Ale también expositor porque, bueno, nuestros alumnos y alumnas del Seminario de Mercados e Industrias Culturales y Creativas de la carrera tenían una especie de, digamos, choque de horarios, ¿no? Ustedes saben que con esto de entrar y salir un Meet, bueno, también se nos ha alterado un poco la agenda, ¿no? Antes uno iba a un lugar y decía, bueno, ya estoy en este lugar, estoy acá. Ahora estamos en un lugar, pero también estamos por entrar a otro lugar, siempre virtualmente. Bueno, de mi parte, la verdad que agradecerles profundamente la participación, haber aceptado esta convocatoria, formar parte de este conversatorio. Quedó grabado y la verdad que es fundamental el registro, ahí levanta la mano. Quedó grabado, pero la verdad que hay tanta información, tanto para aprovechar que es para verlo nuevamente. Así que, No, Ana. yo me voy a animar a hacer la misma pregunta que hice el fin de la semana pasada, que les hice a los otros invitados, un poco en línea con lo que son nuestros alumnos, y bueno, ¿dónde creen ustedes que puede incluirse el gestor cultural dentro de toda esta dinámica o de estos sectores que ustedes están planteando? Más allá de, claramente uno piensa en la producción, en el consumo, en esas, como esos lugares así clásicos que podríamos caer, pero bueno, tal vez ustedes tienen una mirada de venir de otro, bueno, de otro espacio donde están trabajando y todo, que un poco alentar a nuestros alumnos y bueno, un poco el sentido también de esta materia dentro de la carrera que ellos van transitando. Así que los escuchamos y bueno, muchas gracias por haberse sumado a esta invitación, así que bueno. Puedo tirar un mensaje esperanzador y me voy volando. Súper optimista. Súper optimista y esperanzador porque mi vida es una reunión, como dijeron. Me la paso solapado con dos reuniones más. Yo creo que un poco en consonancia con lo que venía diciendo, que tiene que ver con esta idea de empezar a mirar y esto que dijo Anita recién, de contar de que no estamos tan lejos, ¿sí? Yo creo que hoy, para poder proyectar, hay que entender que si la cultura se consume, que para mí en realidad se practica más que se consume, ¿sí? En mi mirada, otra cosa discutible también y para profundizar, me parece que estamos cambiando la forma de consumir, ¿sí? Mirando desde el lado de consumo. Entonces me parece que ese estudio de audiencia no es necesito más gente. El estudio de audiencia, cuando hablamos de audiencia en cultura, tenemos que empezar a mirar la profundidad y qué es lo que pasa cuando consumimos. Ahí está la clave de la conjunción que hay, ¿sí? De esa mirada que hay y de esto de que nos pasa en el MICA, en las coordinaciones sobre todo, de que no estamos tan lejanos. Cuando nos sentamos a crear porque nos vuela la cabeza, porque nosotros hacemos cosas que nos gustan, y no estábamos tan lejanos. Entonces, me parece que en esa mirada, es media romántica, digo, pero creo que está ahí, hay una mirada ahí, de la gestión cultural. ¿Por qué? Porque hay que empezar a empezar a mirar los sectores no como contenidos estancos, sino esta idea por ahí de lo transmedial que dice, bueno, nada, la propiedad intelectual es la creación de una mente, las creaciones de la mente. Bueno, estas creaciones de la mente, digamos, cómo poder lograr que en realidad crear o documentar esas creaciones de la mente sin que estén sesgadas por el medio, que el medio en realidad se adecue a eso. No importa si va a ser un libro, no va a ser un videojuego, si lo vamos a imprimir, lo vamos a, no sé, no importa eso. Para mí eso todo tiene una particularidad que lo que tiene que hacer es aportar a esa propiedad intelectual. Si tenemos esa mirada transversal, nos vamos a dar cuenta que en realidad empezamos todos a hacer lo mismo que estamos haciendo, ¿sí? Que es básicamente vivir lo que nos gusta. Así que, de vuelta, es muy romántico. Creo que hay sectores donde nos podemos ir apoyando e ir buscando eso. Y me parece que en ese punto yo creo que tiré un mensaje esperanzador con el tema del videojuego y eso. Así que nada, les propongo eso y quedo pendiente, pasé mis redes, lo que quieran para esto. Les mando un saludo y gracias. Y perdón, pero me voy así. Bueno, vale, muchas gracias. Gracias a ustedes, un saludo grande. No, yo creo, o sea,
realmente lo que dice Ale es así, y además, o sea, viendo los números de las industrias culturales y viendo también la proliferación de espacios de formación, de carreras, de especializaciones, de los últimos 10 años de las carreras de gestión, digamos, creo que no es caprichoso, tiene que ver realmente con una curva de producción de empleo, con una curva de incentivo, digamos, a la cuestión de las industrias culturales, creativas, como las llamemos, con toda la potencialidad, ¿no? Que realmente tiene una potencialidad el recurso humano, que es enorme. Bueno, Lean es un súper especialista en gestión neta, así que él va a saber decirlo mejor, pero creo que al menos mi visión es recontra optimista. Yo no soy tan optimista, pero creo que es como siempre, todo depende de meterle laburo a las cosas e ir para adelante y las carreras o las cosas se construyen. Yo hoy me siento un afortunado porque trabajo de lo que me gusta, de lo que estudié y no somos muchos los que tenemos esa posibilidad, pero a lo que voy con esto es que yo tengo 39 años. Hasta los 27, 28 trabajé de cualquier otra cosa y a eso voy con que se construye y uno se va ubicando y ordenando y encontrando con el lugar que quiere ocupar, y no solo el lugar que quiere ocupar, sino el lugar donde uno es útil, porque a veces las condiciones condiciones, sí, lo que uno tiene de bueno para aportar no es lo que a uno más le gusta hacer, pero también está en uno entender que uno es parte de un equipo como un todo y poder colaborar en eso, y eso también en la carrera de uno. Nada, hay algunas cosas que me quedé pensando de Ale cuando hablaba de consumidores, que estamos en esta etapa que ya no somos consumidores, que somos prosumidores, que las producciones las vamos construyendo como público y vamos siendo generadores también. Me acuerdo de una charla que hicimos a fines del año pasado sobre datos y que contaba el muchacho Roy Margariños, que vino en representación de videojuegos, estaban en representación de editorial, de audiovisual y de videojuegos. Audiovisual y editorial contaban este tema de los metadatos, los datos de cuando vos cargas una película, un libro, internet, de cómo te sirve para posicionar, y videojuegos estaba mucho más allá, que decía que mientras vos jugabas, el juego va tomando tus propios datos y se va reconstruyendo según tus gustos, intereses y decisiones. Me parece que lo interesante o el desafío a futuro es cómo democratizamos o hacemos partícipes de eso y que no sea que esta concentración que vemos en todos los puntos, ya sea Amazon, Netflix, Spotify, es mucho más lo que se llevan ellos que lo que aportan, YouTube. Creo que el desafío está en ver cómo hacemos valer nuestro trabajo en todos esos espacios y nos monetizamos en todos esos espacios. Y ahí también hay una disputa ideológica, una disputa cultural, que cuando vos planteas sumarle un impuesto a Netflix, decís, no, este quiere que paguemos más todos, y en realidad no es eso, porque yo soy uno de los que piensa que Netflix tendría que pagar el impuesto que paga del Inca cuando pagas una entrada del cine, una entrada o el cable, y eso no lo está pagando, lo mismo Spotify con la música, deberían ser esos mismos los que... Bueno, y también está en nosotros dar esa disputa y mostrar que eso, el contenido se lo generamos nosotros y nosotros como productores culturales precisamos también vivir de esto. Nada, hay un montón para pelear y hacer. Sí, y creo también que la transversalidad, esta de la que hablaba Ale, es fundamental porque también creo que lo que sí pasa hoy es que hay como muchos lugares desde donde entrarle quizás a la gestión. Y esto también quizás pasaba en otros momentos, cuando capaz no había tantas carreras. Hay muchos gestores culturales que quizás vienen de la historia del arte o de carreras más vinculadas, como es mi caso, o de carreras como más vinculadas a letras o a otras especializaciones. Y en realidad, digamos, eso es como que también yo siento que va dando como algunas herramientas que ahora por ahí son más concretas, ¿no? A partir de las experiencias, a partir de como que quizás están más organizadas, mismo en la carrera de ustedes, ¿no? Como que de golpe también creo que eso
facilita y no tanto por un lado, porque también a veces como que esté como más estandarizado, quizás a veces hay un motor de búsqueda también cuando no está tan estereotipado, pero creo que hay como esto de los eslabones de la cadena es fundamental porque el gestor entra en un montón de eslabones de un montón de estas industrias culturales. Y también esto que decía Lean, a veces uno por ahí es más útil. Yo trabajando en el ministerio, digamos, coordiné 10 años un programa que era uno de los más grandes del ministerio, que no era específicamente artes escénicas, que es como mi especialidad, pero era algo donde yo sentía que estaba aportando mucho más, que es un programa que se llamaba Café Cultura, que fue bastante conocido, que Café Cultura lo hacíamos en todo el país y realmente tuvo mucho volumen y tenía una parte escénica y una parte también musical y una parte, pero también tenía una parte mucho de debate vinculado más a lo político y a la ciudadanía, y yo creo que era un momento donde eso hacía falta en relación a mi aporte, y quizás no era lo que yo más quería, porque yo cuando entré a trabajar en el ministerio entré para hacerlo desde un lugar más de artes escénicas, y después lo pude reformular. Entonces creo que también a veces es esto, es entender dónde uno puede también aportar dentro de la cultura, y quizás después uno va armando su camino, ¿no? Más vinculado a lo que desea o a lo que le gusta. Sí, bueno, o sea, yo como artista, si pienso un gestor cultural que, que necesitaría un gestor cultural que sea creativo. Digo, me parece que es un rol que cada vez es más necesario y que requiere esas particularidades, porque la descentralización, la proliferación de los nichos hace que como que todo el panorama, todo el mundo haya explotado en mil pedacitos. Y los artistas estamos quizá muy ensimismados, y lo mismo los emprendedores, pero el rol de esa persona que sabe ver en un proyecto qué es lo que el proyecto necesita, más allá del financiamiento. El financiamiento es una instancia casi administrativa de un proceso cultural, pero poder generar redes entre distintos creadores o hacedores y estar ahí, digamos, atento a qué es lo que está pasando y que el trabajo de se puede enriquecer si lo junto con el trabajo del otro que conocí el año pasado. Ese tipo de gestión me parece que es un rol que va a ser cada vez más necesario, que va a requerir de una mente muy despierta y creativa para poder participar de lo que es la red en general. Así que yo creo que es un rol que va a tener cada vez más preponderancia y que es muy necesario porque ya no estamos todos yendo al mismo lugar a conseguir las mismas cosas. Ahora estamos todos como igualados en una red y el recorrido en ese bosque a veces es necesario tener un guía. Y creo que el gestor es ese guía que nos va a ir acompañando. Así que nada, les recomendaría eso, digamos, que se piensen como creadores a la hora de estar vinculándose con cualquier tipo de proyecto. Porque seguramente el proyecto que están conociendo ahora lo van a poder llevar adelante, pero también dentro de no sé cuánto tiempo les va a servir para potenciar otro. Me encantó la metáfora del bosque y del gestor como un poco quien va guiando el camino en ese bosque. Muy, muy interesante, muy gráfica del carácter reticular, ¿no? De la gestión cultural y de la cultura en sí, ¿no? Así que, bueno, agradecidos a, a todos ustedes por participar y a nuestros expositores, Leandro, Ana, a Alejandro, que ya se fue, y Pablo. Y bueno, muchísimas gracias. Que tengan muy buenas tardes. A ustedes, y esperemos que la próxima podamos hacerla ya. Sí, ojalá. Que sea presencial. Sí, sí, estaría bárbaro. Bueno, Sí, sí, la verdad que sí. Gracias por la invitación. Chao, Gracias, profe, muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Chau, hasta luego, chau. gracias. Chao, nos estamos Gracias a viendo. todos. Chau, chau.
podés grabar ya, Seba. Ah, bueno, sí, tienes razón. Espera que encuentro. De tener grabación.